Rabo, me siento muy afortunado por estar acá. Yo les voy a contar un poquito, si bien ya vieron el currículum, este es el grupo con que nosotros partimos haciendo implantología y creo que la persona que se ve con más años, digamos, es nuestro profesor, fue nuestro mentor, el doctor Julio Pertuset. Él nos guió a nosotros, todo este otro grupo de más chicos que habemos algunos acá, otros están dando clases en otras partes, falta gente que no está, pero nos enseñó todo este cariño a la periodoncia, nos acercó mucho a la periodoncia cuando no existían el posgrados de implante, solamente posgrados de implante. Ellos formaron un posgrado de implante siendo periodoncistas. Y hoy día tengo la suerte de trabajar con un equipo increíble. Hacemos el posgrado de la Universidad Andrés Bello. Es el equipo, gente muy buena onda. Tenemos la suerte también de tener alumnos que han sido increíbles, así es que, nada, agradecer a todos ellos. Y para no quitar más tiempo y aprovechar el tiempo que tengo, vamos a hablar, si es que puedo conectar, de esto, que es lo que nos convoca hoy día, que es hablar de esta maravillosa área, que es esta zona perimplantar, que se conoció algún tiempo como el ancho biológico alrededor de los implantes y que me parece que dentro del punto de vista odontológico y las especialidades tiene una importancia increíble porque junta muchas especialidades en una. Estamos trabajando en hueso, estamos ocupando un elemento protésico que es el implante que va a tener características quirúrgicas para poder instalarlo, pero nunca sacarse de la cabeza que tiene un elemento protésico que va a llevar soportado o que va a soportar una prótesis de algún material que nos va a servir para moldear y generar la última parte de este gran trío que se está formando acá, que es la encía. Y esa es la parte donde la periodoncia también entra como liderando en esta nueva especialidad. Esta zona perimplantar, es importante entender esto, que para nosotros poder tener estos perfiles de emergencia que al final en estética o cada vez los pacientes hoy día son más exigentes, para poder lograrlo, no solamente vamos a necesitar manejar partes quirúrgicas, es necesario que todo el retoque final que nosotros hagamos y la formación de estos tejidos van a ser a través de acciones protésicas. ¿Qué pasa cuando esto no está? Cuando los tejidos perimplantares no están. Independiente de todo lo que ustedes vayan viendo, empiezan a hacer un checklist de lo que falta. Falta vestíbulo, falta encía queratinizada, falta adhesión. ¿Qué es lo que vemos? Van a haber principalmente dos cosas que se van a expresar. Uno, una alteración en la estética. Al tener algún problema de posición de los tejidos blandos alrededor de los implantes, toda esta arquitectura gingival y las proporciones dentarias se ven alteradas. Por lo tanto, la estética es una de las cosas que empieza a fallar cuando nosotros tenemos alguna discrepancia, algún problema en tejidos perimplantares. Lamentablemente, o probablemente, la estética, la estética sea lo más difícil de conseguir cuando nosotros tenemos una falla. Porque en implantología, si tenemos unas situaciones como esta, si bien nosotros podemos hacer lo posible para tratar de generar un sitio que sea sano y que sea capaz de mantenerse estable en el tiempo, la estética es muy difícil que la logremos devolver. Porque vamos a tener un aparato, que este aparato protésico que estábamos hablando, que está metido entre medio. Ya no estamos trabajando sobre un terreno que está virgen, que tenemos que reconstruir, estamos trabajando con la dificultad de tener un tornillito del diámetro que sea, que es avascular, en una posición que muchas veces no corresponde y va a ser lo más difícil para poder manejar. Y lo otro, evidentemente, es la salud. Hoy día, la literatura, si ustedes empiezan a revisar todos los artículos que están saliendo como en implantología, está todo dirigido a dos cosas importantes. Uno, qué es lo que piensa el paciente de sus tratamientos, y otro es cómo proteger esta zona. Hoy día ya se entiende que los tejidos, que la encía que va a rodear el implante va a ser la primera barrera que vamos a tener contra todo lo que va a sufrir el implante o esta zona alrededor del tiempo, que va a ser injurias mecánicas porque el paciente se puede cepillar demasiado fuerte, puede ser no tener buen acceso a la higiene, etcétera, etcétera, y producen esta inflamación que va a romper este sello, que va a ser nuestra primera barrera de conexión, y podemos terminar con situaciones clínicas como esta, donde efectivamente esta foto que, en este caso el paciente, tomamos el implante, salió casi con la impresión, y ustedes se dan cuenta que, aparte de los puntos que puedan ser relevantes en términos de cómo nosotros influimos en la mantención de estos tejidos,
es súper claro que la contaminación empieza desde el margen hacia arriba. Cuando esto se establece y logramos tener, o el paciente logra tener estos maravillosos, como caracoles, no, ¿cómo se llaman? Los corales, como un arrecife de coral de bichos que está metido ahí, es súper difícil después volverlo a cero. Ahora, si pensamos en por qué se producen la gran mayoría de las complicaciones en estos tipos, en estos casos, y vemos la literatura, en general siempre va a apuntar a que todo es culpa nuestra, y no deja de ser verdad. El principal problema que se ve para las complicaciones, o por las complicaciones, es la mala posición del implante. La mala posición del implante junto con algún componente de todo este tejido perimplantar que no está correcto. Y eso, la posición del implante, la elegimos nosotros. ¿Qué reconstruimos? ¿Dónde lo reconstruimos? Y cuándo lo reconstruimos, también lo elegimos nosotros. Por lo tanto, la gran mayoría de los problemas en implantología son producto nuestro. Entonces, el objetivo de todos nuestros tratamientos perimplantares deberían ser por lo menos dos en este punto. El desde, por decirlo de alguna manera, porque lo más fácil es lograr mantención y salud. Los puntos críticos para lograr la estabilidad del tejido a largo plazo son mucho menores de lo que nos pide la estética. Si ustedes ven, yo tenía una banda de 2,5 milímetros de densidad queratinizada, no me hablan mucho del grosor, la altura cada vez se está estudiando más, y la altura, perdónenme, pero la altura, todo esto del soft tissue height, de cómo puede influir, depende de cómo pongamos el implante. Es obvio que si tenemos 1 milímetro de encía y ponemos el implante RAS, no vamos a tener nunca 3 milímetros para poder generar este sellado. No necesitamos aprender a regenerar en vertical, necesitamos aprender a poner el implante en la profundidad correcta. Entonces, todo esto son los desde, el tener un vestíbulo que el paciente se pueda higienizar, que la prótesis no acumule placa, que sea preventivo, que nos logre mantener en salud, eso es el objetivo principal. Y el objetivo más difícil probablemente porque apunta a que nosotros logremos reconstruir igual que el contralateral o igual de que como nosotros planificamos desde un principio con el color, con la cáscara de naranja, con todos los elementos que involucra un tratamiento que sea estético. Eso, por supuesto, es mucho más complejo. Entonces, teniendo casos así, vamos a ir viendo un poco cómo son los flujos de decisiones, porque nosotros, ustedes, aquí todos se nos ocurre un tratamiento para este paciente. Todos ven que le faltan algunas piezas dentarias, que tiene inflamación. Todos sabemos que tiene algún problema. Ahora, dentro de ese problema, si levantamos la mano y empezamos a decir alternativas de tratamiento, van a aparecer, si somos 40, van a aparecer 40 alternativas de tratamiento distintos probablemente. ¿Cómo elegimos nosotros la alternativa de tratamiento que es más correcta para nuestro caso? Esto está estudiado en ciertas revistas que hablan de educación en salud. Y lo que han hecho es recomendar tomar en consideración 3 puntos. Uno es la evidencia externa, que es lo que a nosotros durante nuestra formación, nuestros profesores nos hicieron estudiar con todo, con mayor o con menor índice de importancia en cuanto a la evidencia, tenemos lo que nos dicen los libros. Ese es un punto. El otro punto importantísimo es la evidencia interna, y se define como lo que nosotros sentimos cómodos en nuestras manos. ¿En qué parte de la curva de aprendizaje estamos nosotros? Si el doctor Zucchelli dice que todos los cubrimientos radiculares hay que hacerlo con suturas de 7 milímetros de largo, de 3 octavos, y nosotros en Chile no tenemos la sutura, estamos fuera de lo que dice la literatura. O si no tenemos las tecnologías para poder hacer lo que nos dicen las recomendaciones. Entonces, evaluar esos puntos, nuestra curva de aprendizaje y el acceso a las tecnologías o a los productos que recomiendan la literatura hay que ponerlo en la balanza. Y lo último, y probablemente dentro de las cosas más importantes, el deseo del paciente. Es contextualizar el tratamiento que él quiere, es saber si él está dispuesto o no a pasar por 2 años de reconstrucciones, si es que su interés es que la papila en verdad mida 3,5 milímetros en la parte distal del premolar o en verdad quiere que no se le vea el agujero. Entonces, eso hay que tomar en consideración y tratar de definir planes de tratamiento que sean particulares para nuestros pacientes, pero basados en evidencia. Según esto, cuando tenemos ya todos estos puntos de consideración, empezamos a generar o podemos generar un flujo de trabajo que va a ser muy parecido a cualquier tipo de reconstrucción o tratamiento que tengamos que hacer desde el punto de vista quirúrgico. Si ustedes ven, lo primero que tenemos que hacer es generar la posición del diente y lamentablemente la posición del diente muchas veces viene con una cara por detrás. Entonces hay que tratar de que este diente
era una broma lo de la cara, no lo entendió nadie, estuve pero malísimo, malísimo. Bueno, el tema de la cara es que hay muchas veces que cuando nosotros evaluamos a los pacientes nos damos cuenta que hay un componente estético y vamos a tener que, de alguna u otra manera, encajar nuestra reconstrucción en la cara del paciente. Nos tenemos que dar cuenta qué punto es estético para el paciente, porque en este caso, si yo les muestro el tratamiento del maxilar, de la mandíbula, en el paciente también es estético. Yo tengo que tomar estos datos y lo primero que tengo que hacer con el paciente es diseñar una hipótesis. ¿Qué diablo quiero, cómo quiero que me quede el paciente? Simular el resultado final de nuestros pacientes. Eso lo podemos hacer dibujando encima o tomando distintos tipos de modelos virtuales, archivos que se puedan modificar y que nosotros podamos sobre esto calcular dónde queremos el cénit de nuestras piezas dentarias, cortar, modificar, generar propuestas protésicas y que la gracia que tiene estas propuestas protésicas, más de que las fotos bonitas que se ven cuando dan vuelta los archivos STL en la pantalla, es que nosotros vamos a tener una guía, pero no solamente una guía desde el punto de vista que yo voy a tomar la fresa y la quiero poner en el punto donde quiero, una guía de cómo tiene que ser el diente que quiero reconstruir. Y nosotros empezamos a juntar todo esto que vamos obteniendo, que son los archivos de imagen, los archivos volumétricos de la encía en este caso, y el archivo volumétrico, por ejemplo, de los dientes que diseñamos. Y cuando tenemos todo esto, recién nosotros podemos definir dónde van a ir los implantes, y con esto podemos o no hacer alguna guía que nos ayude en la tridimensionalidad quirúrgica de estos implantes. Las guías pueden ser estrictas, no estrictas, lo importante es que tengamos algo que en la cirugía nos guíe, valga la redundancia, nos diga por dónde tenemos que ir. Aquí hicimos un fresado guiado y la instalación de los implantes guiados. Ustedes pueden ver que dejamos con pilares de cicatrización bastante largos, amplios y con un CAF o con una parte gingival muy estrecha. Rellenamos la parte de los alvéolos que habíamos retirado, de los dientes que habíamos sacado, hicimos un pequeño colgajito pediculado para tratar de ayudar a esa zona a que no se meta la mucosa y se nos forme algo de queratina. Cerramos no por primera intención, pero afrontamos lo mejor que podemos con las suturas del menor calibre posible, sobre todo en la parte del colgajito pediculado, y acá probamos recién lo que habíamos diseñado en el computador. Y cuando tenemos esta prueba nos va a ayudar no solamente como un provisorio de larga data, sino que nos va a ayudar a que cuando los implantes estén cicatrizados sea la guía de esta modificación estética final. Cuando nosotros retiramos esta prótesis, la enganchamos en pilares temporales, sacamos esto y esto es lo que nosotros vamos a tener debajo. Nosotros logramos generar, o nuestra intención fue generar un fenotipo tan grande que nosotros ahora podamos hacer estas pseudopapilas. ¿Cómo? A través de esta compresión selectiva o este último sculpting protésico que uno hace. Uno va manejando la zona de los pónticos, está esto bien publicado, después vamos a dar algunos ejemplos y con esto nosotros vamos a poder lograr ir comprimiendo, generando isquemias, apretando, moldeando hasta formar esta pseudopapila, estos perfiles de emergencia como lo habíamos planificado y, más importante, de cómo nos queda estéticamente o si tenemos más brillo o menos brillo en una corona, lo importante es que el resultado final sigue y llega a un punto final de lo que planeamos en un principio. Y eso me parece que es un buen camino por seguir. Ahora, después de haber mostrado esto, vamos a ir siendo un poco más específico en cada paso de la planificación y luego la planificación va a mostrar casos clínicos con más sangre, con más sutura y con cosas un poquito más de acción, digamos. Entonces, frente a los procesos de planificación en estética, creo que estos son los dos pacientes o son los dos tipos de pacientes que más van a complicar. Son pacientes que no sabemos dónde van a estar sus dientes. Y hay pacientes que tienen pocos dientes, tienen dientes como con enroque, hay pacientes que tienen los dientes de distintas maneras, pero hay referencias dentarias en la boca, aunque no sean estéticas. Y el resto de los pacientes complejos van a ser los pacientes que no tengan alguna referencia dentaria en la boca, que sea como un desdentado total, que nos obliga a planificar de una manera distinta. Entonces, cuando tenemos referencias dentarias, lo primero que tenemos que hacer es tomar una serie de datos. Las fotografías hoy día cada vez van a ir siendo menos importantes, creo yo. Probablemente después por $1000 para comprar un escáner, le va a decir tú al paciente, mandáis todos los datos y el técnico lo va a diseñar. Por lo pronto, hoy día necesitamos ciertas fotos que más allá de lo artístico que puedan verse o no las fotos, son
fotos diagnósticas, donde nosotros podamos ver las referencias faciales, ver el plano horizontal que queremos generar en el paciente, ver la línea media que queremos dejar en el paciente, y en base a eso vamos a necesitar siempre dos fotos. La primera, o la mínimo, es el paciente con la exposición del labio, con el labio entreabierto, para ver la exposición del borde incisal. Es típico que los pacientes hablan, nunca se le ve el borde incisal, los pacientes se ven más mayores de lo que es. Lo primero que tenemos que evaluar es cuánto muestra del borde incisal. Y con eso hacia arriba podemos, por proporciones dentarias, reconstruir todo. En este caso, ustedes ven lo que hacemos nosotros es mandarle al técnico ciertas fotos con las proporciones pasadas y tratadas de compensar a través de distintas medidas, a través de indicaciones que, a pesar de ser indicaciones bidimensionales, al técnico que está al lado mío o al diseñador que está al lado mío, le da una indicación porque él no ha visto al paciente. Entonces, con esas indicaciones, él va a tomar los modelos, va a llevar los modelos al computador y con las mismas fotos que le mandé, con las mismas instrucciones que le mandé, va a generar un encerado diagnóstico, idealmente sobre o aditivo sobre las piezas que nosotros tenemos en boca para poder probarlo. Si nosotros desde antes decidimos que hay dientes que vamos a sacar, nosotros podemos probar el mock-up en el minuto que hagamos esa exoncia, pero eso va a depender de nuestra estrategia quirúrgica. Lo importante es que esto va a generar de manera mucho más fácil y que esto el laboratorista te lo puede mandar por un link que tú te puedes meter desde tu teléfono, podéis ver todos los STL que puso, el diseño, y con eso pasar a generar algún tipo de prototipo. Con este prototipo, en este caso en particular, pudimos probar cómo se veía estéticamente la paciente y mandarla al tratamiento primero de ortodoncia que tenía que hacer y evaluar si es que la movilidad de la línea media que tenía era tan importante o algunas condiciones estéticas como esta. Lo otro importante de hacer este diseño dentario es que hay muchas veces que uno malentiende o puede resolver los problemas de manera mucho más fácil. La otra vez, hace no mucho tiempo, llegó este paciente que había estado derivado porque tenía un implante puesto al medio. Ustedes pueden ver, si ustedes hacen la cuenta del paciente, le falta un central, tiene un implante que está al medio, le falta otro central y le falta un canino. Entonces el orden que tiene es bastante complejo. Si ustedes ven el combin, está el implante puesto ahí, tiene un poquito de pérdida de hueso, por lo menos que se ve en la tabla, en la parte vestibular del combin, pero desde un punto de vista clínico está bastante sano, lleva mucho tiempo en boca. Lo que nosotros hicimos en este caso es más o menos lo mismo, tomando las fotos, pero acá hubo que quebrarse la cabeza un poco más. Entonces lo que hicimos fue que se obviaran los dientes que estaban, tratar de sacarlos virtualmente para poder ordenar los dientes como queríamos. Era muy difícil tratar de decidir si queríamos dejar un central y un cantilever, transformar el premolar en canino, era bastante complejo. Empezamos a trabajar con medidas para poder ordenar los 6 dientes de adelante y con eso generar encerados diagnósticos que nos van a permitir llevar esto a boca y ver cuál va a ser el tratamiento final en estos pacientes. Llevamos el mock-up o hacemos la prueba y en este caso esta es la prueba del mock-up, donde nosotros estéticamente hacemos una comparación entre antes y después de cómo el paciente se ve con la sonrisa previa, con la sonrisa después, y claramente pasó de ser una complicación gigante donde pensamos que teníamos que sacar implantes, que teníamos que ordenar para el lado, que teníamos que mandar ortodoncia, a ser una resolución completamente protésica, donde lo único que hicimos es cambiar la forma del central, empezar a manejar, después trabajar con carilla, pero básicamente no hubo que intervenir quirúrgicamente. Ahora, cuando tenemos este otro tipo de pacientes, que son pacientes que no tienen ninguna referencia dentaria, lo complejo es que acá no solamente va a haber que instalar de alguna manera el ordenamiento dentario, va a haber que generar una altura facial. Tenemos que ser capaces de transmitir o de darle al paciente la posición, la relación cráneo-mandibular que tiene que tener. Nosotros tomamos las referencias de una paciente que llegó por una urgencia, le habían hecho una carga inmediata, la carga inmediata lamentablemente no funcionó, la paciente que quedó solamente con 2 implantes dentro de la boca, y frente a esta urgencia lo que nosotros hicimos fue tratar de pasar al computador la mayor cantidad de datos que tenemos. Tomamos silicona pesada, pusimos como si fuera un rodete, cortamos los rodetes, sacamos fotos, agarramos los rodetes, hicimos el escáner y metimos todo eso al computador. Y con eso, incluso este truco, este es como el escáner facial con menos recursos, digamos. Lo que hicimos fue ponerle puntitos de protección gingival para los blanqueamientos.
Le pusimos un puntito y logramos escanear la parte de la sonrisa con el escáner intraoral. Y eso hace que nosotros podamos generar este prototipo, que lo fresamos y lo capturamos en los dos implantes que ella tenía en la boca y lo llevamos a posición. Entonces lo que nosotros vamos a ver no solamente es las relaciones, sino cómo la paciente se ve en la sonrisa, la altura, cómo le cambia la cara o no le cambia la cara. Y cuando tenemos recién todo esto, las modificaciones que podemos hacer a través de estos pacientes facialmente guiados, ahora sí podemos evaluar cuándo tenemos que poner hueso, cuándo tenemos que poner encía, si tenemos que poner hueso hacia arriba, hacia abajo, hacia el lado, hacia el otro lado. Lo que hacemos con estas pruebas protésicas es no solamente evaluar lo que vemos acá, que es la falta volumétrica que podemos tener de donde queremos que emerjan nuestras prótesis, sino que también vamos a poder ver la disposición real de hueso que tenemos a nuestra futura restauración. Nosotros no sacamos nada con ver un combin solo porque necesitamos saber cuál va a ser la posición del implante. ¿Se acuerdan que era como el factor de error de los más grandes? Tenemos que tenerlo absolutamente claro. Y cuando tenemos esto y podemos visualizar cómo va a ser el diente, la composición correcta, ya sabemos cómo va a ser el final de esta casa que hicimos la maqueta, lo que vamos a ver ahora es qué tipo de defecto podemos tener en relación a la reconstrucción. Hay distintas categorías, hay distintos consejos de cómo caracterizar los defectos perimplantares, pero en este caso, que es bastante viejo, me parece bueno traerlo a colación porque es de los pocos que tienen el diente como referencia. Si ustedes se acuerdan de las relaciones antiguas, ustedes les decían el hueso es alto y ancho, o flaco y delgado, pues nunca sabéis dónde va el diente. Entonces no es lo mismo poner un implante para una rehabilitación dentogingival o solamente una rehabilitación que vaya en el diente. Entonces, dentro de estos defectos, hoy día debiésemos buscar cómo agregar o cómo tratar de entender también la parte gingival o de la encía alrededor del implante y, por supuesto, también empezar a entender los defectos de implantes que están fracasados, es decir, cuándo los podemos corregir, cuándo podemos dejarlo en salud, cuándo podemos lograr la estética o no. Entonces, ahora sin más teoría, vamos a ir mostrando algunos casos clínicos desde la parte más simple a la más compleja. Esta es una paciente que cuando llega como que a todo el mundo nos pica las manos y decimos qué buen caso porque podemos llegar a un resultado bastante correcto. La paciente había pasado por ortodoncista, evaluación y lamentablemente este diente no era rehabilitable, tenía una dislaceración hacia atrás que dejaba un resto de hueso bastante importante, quizás por decirlo, pero desde el punto de vista estético vestibular se ve con ese problema. Ese problema es un problema si nosotros queremos estabilizar el diente, al evaluar la sonrisa, queremos que el diente quede el margen gingival en esa posición, ese tiene que ser el planteamiento de nuestro objetivo, que es un objetivo estético. Entonces lo que nosotros hacemos es evaluar el caso, y acá está la respuesta al caso. Miren cómo está la parte palatina de este paciente. Este no es un defecto vertical, lo que nosotros vemos es un defecto vertical, pero la parte palatina está conservada. Por lo tanto, si nosotros hacemos la exodoncia del diente, vamos a transformar este defecto vertical en un defecto horizontal. Y como dice el doctor Homley Wan, que si los que les gusta regeneración es un muy buen profesor que publica mucho, es mucho más fácil crecer horizontal que crecer para arriba. Entonces, si yo logro transformar esto con una exodoncia en un defecto netamente horizontal, ándale, bueno, ahí, yo lo único que tengo que hacer es tratar de promover a que la cicatrización de esta parte que estoy dejando expuesta sea lo mejor posible. ¿Y con qué lo puedo hacer? Por supuesto que con un pequeño injerto de tejido conectivo. En este caso no es necesario que yo levante un colgajo, por el contrario, puedo tratar de tunelizar y posicionar el injerto donde nosotros queremos, tratar de afrontar lo máximo posible para estimular el cierre por segunda intención lo más controlado que podamos. Vemos el control a la semana y nos damos cuenta que después de un par de meses, cuando vamos viendo la cicatrización del paciente, tenemos una situación clínica que ahora no tiene ningún defecto. Entonces la parte gingival la tenemos, la parte ósea, si bien teníamos un poquito de defecto, estábamos como justo, ocupamos algunos sistemas de óseo de densificación que permiten cuidar el hueso de una manera, y ustedes pueden ver cómo queda el bulk, ese tremendo injerto que sale por debajo. Ese fue el injerto que nosotros pusimos en la primera situación. Lo que quedó ahora está pegado al periósteo y nosotros lo podemos movilizar donde queramos. Pusimos el implante, cerramos sin movilizar el tejido desde ninguna manera
Esperamos que cicatrizara el implante, y este es un tip que a mí me parece bueno compartir porque yo lo aprendí a la mala. La conexión en las partes estéticas, les recomiendo que traten de nunca levantar colgajo. Cada vez que uno levanta un colgajo es muy difícil el reposicionamiento cuando uno hace descarga en un espacio tan pequeño, poniendo un cicatrizal o un diente por debajo, y cuando no tenemos un afrontamiento perfecto de la herida, sobre todo en queratina, y cicatriza por segunda intención, vamos a tener una cicatriz. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? O lo que nosotros tratamos de recomendar es buscar con una fresa o con la guía, lo que hagamos, la tapa del implante. Cuando lleguemos a la tapa del implante la sacamos, ponemos un pilar temporal y capturamos el pilar temporal. Y con este pilar temporal empezamos a manejar protésicamente la zona transgingival. Y acá nosotros podemos, con partes más convexas, subir o dar espacio para que la encía baje, y ahí nosotros vamos a ir moldeando de a poco. Y si nos damos cuenta que por alguna razón después de la conexión tenemos algún defecto estético o volumétrico, es mucho más fácil manejarlo con un túnel, con un injerto de tejido conectivo, y tenemos menos riesgo de cicatrices y tener problemas estéticos. En este caso ustedes ven que cuando nosotros empezamos a moldear siempre esta parte del margen gingival de las restauraciones, se genera una isquemia. Esa isquemia nunca debe ser mayor a 10 minutos, que es una eternidad si uno lo quiere esperar, pero tampoco, la otra indicación es que no debe abarcar más del 50% de la pieza vecina. Si nosotros ponemos el provisorio y abarca 2 dientes hacia el lado, probablemente generemos una necrosis y el paciente va a llamarte que tiene molestia o dolor. Ahí nosotros vamos moldeando hasta generar este perfil de emergencia. Según las nuevas clasificaciones, las nuevas recomendaciones, el perfil de emergencia vamos a tener una zona interna, que va a ser una zona crestal, que le dicen que es mucho más pequeña y que va a estar un sello, ojalá que no parta la corona en esa parte, que sea solamente algún producto maquinado como el titanio, etc. Y 2 milímetros hacia arriba empieza a emerger la corona, que es la parte B, que es la parte que vamos a tratar de generar una adhesión a esta corona, y la parte E o estética va a ser la final, la que está ahí, la que va a dar el marco estético del margen gingival. Ahí podemos ver que tenemos la altura correcta, tenemos el grosor correcto, tenemos un perfil de emergencia que nos da seguridad para poder trabajar. Y miren, y en este caso en particular, otra cosa que a lo mejor puede servir, como es una paciente bastante joven, que siempre ha estado tratando de mejorar, que a lo mejor después se quiere hacer un blanqueamiento, que después quizás se quiere no sé qué, dejamos rehabilitaciones que sean en 2 fases. Dejamos atornillado un pilar personalizado que hicimos, lo dejamos ahí, no lo sacamos nunca más, y si eventualmente más adelante tenemos que cambiar la corona por alguna razón, nunca volvemos a interrumpir los tejidos transgingivales. Y ahí tenemos el resultado final, que es bastante correcto, pensando que veníamos de una situación así y con solamente un pequeño injertito de este porte. Tenemos hueso, pero tenemos que manejar solo el volumen. Nos empezamos a hacer preguntas, porque a mí me encantaría ver el defecto antes y poder decir, mira, me faltan para el diente perfecto tener 6 milímetros en volumen. ¿Cuántos de esos 6 milímetros yo voy a poder ocupar por la prótesis? ¿Cuánto tengo que ocupar por la encía para saber qué tipo de injerto utilizo? Si necesito solamente encía o a lo mejor necesito hueso, si no me da con la prótesis, etc. Entonces lo que hemos estado haciendo es tratar de protocolizar esto, y en situaciones donde tenemos hueso, disponibilidad ósea sin problemas, pero tenemos un defecto volumétrico, lo que hacemos es tomar un escáner previo para poder evaluar este defecto, poder tenerlo como el punto de partida, ver las medidas, etcétera. Operamos, tomamos un injerto, en este caso un pequeño injerto de tejido conectivo, que posicionamos en el lugar que creímos que era el correcto para poder ganar todo este perfil que nos estaba faltando, cerramos, y terminando la cirugía lo que hacemos nuevamente es tomar un escáner para evaluar postquirúrgicamente más o menos cuánto fue el cambio. Nos damos cuenta en el modelo que es bastante más. Ahora lo que queremos ver es cómo esto se comporta en el tiempo. Vamos viendo la diferencia entre el prequirúrgico y el postquirúrgico, y hay básicamente casi 3 milímetros más con un injerto de tejido conectivo que ustedes vieron que era como de 1,5, chiquitito, muy pequeño. Entonces en este caso esperamos, y cuando realizamos la cirugía de conexión podemos ver el mismo efecto que tuvimos en un principio, que es levantar el colgajo y ver que tenemos todo este bulk gigante de encía. Ponemos nuestro provisional, ahí pueden ver la encía que pusimos en el primer minuto, y como esto al suturar vamos generando el perfil de emergencia, en este caso por la posición y por el tamaño que tenía ese injertito, o sea, esa parte es componente de tejido conectivo, lo tuvimos que suturar incluso con puntos anclados para mantenerlo en posición. Ahí tenemos el tejido cicatrizado. Esa es la evaluación final del STL, que es como si
por alguna razón se adaptase el tejido y quedara como con la forma correcta. Y ahí tenemos la evaluación del principio y el final, y nos damos cuenta que con el injerto lo único que necesitábamos lograr eran 2,5 o 3 milímetros, que volumétricamente parece mucho más, porque vamos a estar ocupando un espacio importante por la prótesis. Y esta prótesis, por supuesto, que tiene que respetar y devolver todo lo mismo que habíamos creado en términos de perfil de emergencia para poder tener la salud y la estética que necesitamos. Ahora, caso un poco más complejo, cuando tenemos la altura o tenemos la conformación del tejido blando, pero lamentablemente, quirúrgicamente no podemos instalar el implante y el hueso al mismo tiempo, porque podemos ver que hay un defecto que no nos permite instalar el implante en la posición tridimensionalmente correcta y con las condiciones que queremos en términos protésicos. Por lo tanto, la decisión en este tipo de casos es realizar primero una regeneración ósea. Nosotros ocupamos esta técnica de regeneración que nos parece, a mí personalmente me parece súper interesante porque ha sido el punto de unión, creo, entre la periodoncia y la cirugía, porque hacer regeneraciones, sacar los martillos de lado y no hacer bloque y empezar a hacer suturas periósticas, ocupar membranas que vienen un poquito más de la periodoncia, permiten que hagamos este tipo de reconstrucciones de manera mucho más predecible. Es como un poco donde se van uniendo los dos mundos. En este caso, si ustedes se fijan arriba, en el minuto que yo traté de liberar el colgajo para poder cerrar por primera intención, hice una fenestración. Esa fenestración yo la suturé con puntos simples. Hoy día nunca más suturo las fenestraciones con puntos simples. Cada vez que suturo un punto simple en esos lugares tan pequeños, le estoy quitando la irrigación a esa herida. Entonces lo más probable es que termine más fenestrada. ¿Qué es lo que hacemos? Y este es un punto de sutura que una vez se lo escuché al doctor Steigman, que ha venido a Chile un par de veces, y tenemos que, lo que hace o lo que recomienda es pasar primero por la zona superior de la fenestración. Imagínense que es un corte axial de la fenestración. Superior, pasan por dentro de la fenestración y ahí van a la zona fija del colgajo. Toman la zona fija, van a tomar la zona vestibular y ahí pasan como si fuera un punto común y corriente. Parece enredadísimo, pero lo vamos a ver en un videito para que se pueda entender mejor. La gracia que va a tener este punto es que nunca vamos a estar pinchando los bordes de la fenestración, y lo que estamos tratando de generar es que sea una cicatrización más fácil por segunda intención. Entonces, pensemos que ahí hay una fenestración. Lo que vamos a hacer con la fenestración es pasar con la aguja por debajo, salir por la fenestración, ir a tomar la parte palatina y ahí tenemos un ancla en el fondo. Y ahora vamos a terminar el punto tomando por vestibular, palatino, como si fuera un punto absolutamente normal, y ustedes se fijan que cuando cierre el punto, lo que va a pasar es que la parte superior como que se va a arrugar contra la fenestración, ahí, y eso va a permitir o va a generar que sea mucho más fácil el cierre por primera intención. En este caso fuimos viendo cómo fue cicatrizando el tejido, pasaron 9 meses, por términos no biológicos, sino por términos más bien administrativos. Fuimos a operar a la paciente, vemos que todavía hay restos de membrana y además, como vemos muchas veces en algunas regeneraciones, que las partes más lejanas del núcleo todavía hay partes del seno injerto que no se han integrado o no se han integrado. Lo bueno es que en general uno sobrecontornea. Entonces, si nosotros vamos a retirar esa parte que está ahí, la limpiamos y dejamos solamente hueso vital y vascularizado, nos vamos igual a quedar con las condiciones correctas para poder tener un balcón de densidad importante, la posición protésicamente guiada y tener un tejido que vaya a proteger lo que tenemos ahí debajo. Ahí vemos que cerramos por primera intención, acá no hay nada que hacer en cuanto a manejo estético gingival, siempre estuvo mantenido, lo único que fuimos haciendo fue instalar el implante en la parte de hueso que fue la que nos faltó. Pasamos de esa situación a esa situación final y en un control a largo plazo vemos cómo hemos mantenido estéticamente la apariencia, el volumen, la salud y esto a lo largo del tiempo, que muchas veces los desconectamos después de años solamente para poder ver cómo se ve por debajo. Vamos a ver un caso un poquito más complejo, me avisáis cuando esté porque si no se me arranca la moto. Este caso llegó con indicación estética y lo que queríamos hacer con esta paciente era tratar de generar una prótesis fija tipo 1, es decir, reemplazar solamente la parte de diente.
Si nosotros hacemos el análisis del sitio donde vamos a trabajar y pensamos cuáles son ciertas partes de un checklist donde nosotros tenemos riesgo a que la herida o la regeneración no se produzca o no cicatrice de buena manera, este caso los cumplía todos. Para mí, probablemente dentro de los puntos más importantes, el hecho de no tener vestíbulo. Cuando nosotros trabajamos en el sector superior, perdón que me tomé el labio, pero si el paciente no tiene vestíbulo, la movilización del colgajo es mucho más compleja, va a tener que ser a expensas del labio, tenemos que cerrar casi con el labio. Cuando yo tengo efectos mandibulares, yo puedo mover el colgajo lingual a donde quiera, el colgajo vestibular donde quiera. El paladar yo no lo puedo mover y cuando no tengo vestíbulo también es bastante complejo. Para mí esas son las zonas probablemente más complejas de trabajar. Aquí vemos que tenemos poca encía que está adherida, mala queratinización, poco vestíbulo, etc. Entonces lo que hacemos es transformar esta situación mala en una situación buena, solamente dejando que la naturaleza haga lo suyo. Sacamos los dientes y esperamos que estos espacios que ocupaban los dientes se recuperen con encía. Para esto pegamos una pequeña yuba, tunelizamos con un TKN2 para tratar de cortar un poquito el frenillo, tomar un injerto de tejido conectivo de manera superficial para poder dejar partes con epitelio y partes sin epitelio. Lo instalamos en posición, tratamos de bloquear la zona de tensión para que se establezca un mejor vestíbulo y tratamos de ganar volumen. Y esto nos toma por lo menos 2 meses o 8 semanas antes de partir con cualquier otro tipo de cirugía. Aquí vemos el control cuando ya tenemos esto listo para poder operar. Hacemos la planificación. Si logramos generar el hueso de pico óseo a pico óseo, debiésemos llenar o más o menos tener una condición con las papilas presentes. Entonces, planificamos la regeneración ósea vertical, a diferencia de la horizontal. La vertical, por la resistencia que tiene que tener esta reconstrucción durante el tiempo, necesita algún tipo de membrana que mantenga el volumen o mantenga el espacio durante el tiempo de cicatrización. Y esto, hay varias maneras de hacerlo. Cuando hablamos de regeneración ósea guiada y no en otro tipo de trasplantes de hueso, las alternativas que tenemos es alguna membrana no reabsorbible reforzada con titanio, que es Cytoplas en este caso, o tratar de generar esto mismo de otra manera a través de una malla de titanio y ocupar algún tipo de membrana reabsorbible de colágeno. Es como que hiciéramos una Cytoplas casera. Las dos están registradas, o sea, las dos están comprobadas que funciona. Probablemente lo que más importe es que nosotros seamos capaces de ocupar el injerto que sea adecuado, que cuando hacemos regeneraciones grandes necesitamos una señal biológica o una osteogénesis del injerto, y eso lo vamos a hacer a través del chips de autoinjerto. La literatura ha buscado ver cuál es la mejor obtención en términos biológicos del raspado óseo, y el chip, el raspado con raspadores que se llama Safe Scraper, o el tomar un bloque y con ciertos molinos de hueso son los que producen mayores señales celulares, por decirlo de alguna manera. El que raspa uno saca de la... no es tan bueno. La fresa raspadora de hueso tampoco es tan bueno. Es mejor que no poner nada, pero este tipo de partícula es la que tiene mejor condición. El problema de eso, que a pesar de que es maravilloso y tiene señales celulares como loca, tiene una contracción volumétrica muy grande. Entonces, si yo hago una reconstrucción solamente autoinjerto de toda esta sala, voy a terminar con un pedacito chiquitito. Para eso lo mezclamos con el seno injerto, que tiene la capacidad de mantener el volumen a largo plazo. Esos estudios se han visto hace mucho tiempo, pero la gracia es que este seno injerto sea óseo integrado, igual que el implante. Si nosotros somos capaces de integrar la partícula de injerto, vamos a poder mantener este volumen. Si esto se nos fibrointegra, vamos a tener arena cuando abramos el colgajo. Es básicamente eso. Entonces mezclamos en distintas proporciones, en este caso 50 y 50%, cuando las reconstrucciones son más demandantes y tenemos alturas más grandes con la parte del endostio más lejano, tenemos que ocupar, por supuesto, mucho mayor cantidad de autoinjerto. En este caso, fijamos con tornillos de ostosíntesis. Hace bastante tiempo que ahora tenemos acceso a una chincheta. Yo no tengo nada que ver, pero si quieren un dato, esta se llama Masterpin, la trae una marca que se llama Mazinger, y a mi parecer es la única que te permite en lingual golpear en 45 grados contralateral y que pegue de una. Si no, es pasar 40 minutos de una cirugía que te saltan las chinchetas, que te caen, te vuelan, es un desagrado. Ahora,
para poder tener éxito en este tipo, debemos realizar de alguna manera necesitamos mover el colgajo. Y básicamente quirúrgicamente lo hacemos de dos maneras. El típico de plástica, que es hacer un colgajo total parcial, que en el fondo vamos hasta la línea mucogingival, hasta la línea mucogingival, dejamos el músculo inserto en el periósteo y separamos a espesor de la mucosa. Y eso nos permite la movilidad del colgajo. El problema con ese tipo de colgajo, que para hacer un cubrimiento radicular está maravilloso porque estamos trabajando sobre una zona vascular, necesitamos 14 días para que esto cicatrice, va a quedar pegado, va a andar perfecto. Pero cuando tenemos una regeneración gigante, no me puedo arriesgar a que esa capa de mucosa muy pequeña que va a cubrir mi regeneración se mantenga ahí por 9 meses. Lo más probable es que se me exponga. Para eso ocupamos la técnica en regeneraciones que se llama stretching. Hacemos una incisión pequeña en el periósteo, que es se conoce como periosteal release incision, y luego estiramos el periósteo, lo abrimos, lo estiramos aprovechándonos de sus fibras colágenas maravillosas, y la diferencia es que nosotros vamos a ganar movilidad del colgajo, pero no a expensas del grosor del colgajo. Entonces, en regeneraciones óseas, ese tipo de movilización del colgajo es la más recomendada. Entonces, cerramos por primera intención, y la evaluación de este cierre por primera intención, a mi parecer, como consejo, es dejar los bordes del colgajo donde tienen que quedar, agarrar el labio del paciente, moverlo, y si no se levanta, está perfecto. Si se levanta y nosotros podemos suturarlo, por supuesto lo vamos a poder suturar si nosotros tenemos más fuerza que el labio. El problema es que esa sutura que nosotros hacemos con mucha fuerza para tratar de mantenerlo ahí, no va a aguantar. Y el tejido va a mandar y se nos va a abrir igual. Y en cuanto al cierre, generalmente recomendamos hacer cierres en dos capas. Primero, pensando que la reconstrucción está en esta zona hacia abajo, hacer sobre la zona de reconstrucción un colchonero horizontal para juntar, y luego tener bandas de conectivo con un conectivo, probablemente 3 milímetros es suficiente, y no generar una cicatrización borde a borde, que es mucho más peligrosa a que si estamos cicatrizando conectivo con conectivo de mayor área. Esperamos en este caso 9 meses, vemos el combing de salida, teníamos una buena imagen del huesito, vamos a la cirugía de reentrada, abrimos, sacamos la membrana, nos damos cuenta que efectivamente tenemos una reconstrucción de pico óseo a pico óseo, tanto en sentido vertical como lo que necesitábamos en sentido horizontal para poder instalar los implantes. Este caso es bastante antiguo, por eso la guía, esta impresora que teníamos era un poquito más marché, digamos, entonces igual la utilizamos para poder ver sobre todo la profundidad del implante, que a mi parecer por lo menos debiese ser en implantes tradicionales de 4 milímetros, y nos podemos aprovechar más de implantes con conexiones mucho más estables. Ahí vemos la instalación de los implantes, tomamos pequeños injertitos de la tuberosidad para poder dar un poquito más de área de conectivo en esa zona, dejamos cicatrizar 4 meses, y ahora el problema que tenemos es que nos falta el vestíbulo. Si yo le pongo los dientes a la paciente ahí, la paciente cuando se trate de lavar los dientes, la línea mucogingival le va a hacer tensión, se le va a meter en el margen, está todo perdido. Entonces lo que tenemos que hacer, como esto ya está visto en la literatura y hay una recomendación de que los parámetros perimplantares, no la sobrevida del implante, sino que los parámetros perimplantares son mejores cuando tenemos una profundidad del vestíbulo más asequible a higiene, lo que hacemos es generar una vestibuloplastía, y en este caso, para tratar de minimizar la toma de injerto y mejorar la estética, ocupamos la técnica de strip. Hacemos un colgajo de espesor parcial que lo llevamos hasta el fondo, hasta el lugar donde queremos fijar nuestra nueva línea mucogingival. Ustedes se dan cuenta que ya al fondo hacemos un corte un poquito más profundo, pero siempre con la precaución de dejar una pequeña pestaña que va a ser la que va a recibir la parte medial del colgajo que estamos dejando abierto al fondo de este nuevo vestíbulo. Siempre me preguntan, ¿y esta sutura es mandatoria? No, no es obligatoria, pero tampoco es obligatorio que los pacientes después de operarlos le demos un analgésico. Entonces creo que esto produce una cicatrización que sea mucho más cómoda, mucho más rápida, mucho más controlada, y cuando nosotros además evaluamos las diferencias en las distintas vestibuloplastías, depende mucho de la técnica quirúrgica, que la logremos mantener en posición. Tomamos un pequeño strip de conectivo y lo llevamos a la zona que era más crítica para ocuparlo como un tope o un párele a la mucosa y nos siga avanzando, y también como una guía para poder formar queratina en el resto de las partes. Ahí fijamos con puntitos de Prolen 7.0 en la esquina, fijamos al periósteo y dejamos cicatrizar.
yo sé que me estoy pasando probablemente, pero hay algo que solamente, esto es una cirugía referencial, pero les quiero mostrar un punto que me parece bastante útil en términos de la fijación del injerto. Vamos adelante. Mira, la fijación, hay muchas veces cuando nosotros tratamos de fijar el injerto, era el anterior, perdón. Miren en la parte distal. Esto a mí, creo que con esto vale la pena. Mira, muchas veces nosotros vamos a fijar el injerto y entramos en el bolsillo y salimos por una parte que está móvil de mucosa. No logramos tocar el periósteo. Entonces, cuando pasa eso, lo que vamos a hacer es volver por una parte más distal, tocando periósteo por abajo, agarrando la encía queratinizada en un punto que esté firme, vamos a salir por el bolsillo, lograr el anclaje posterior y cerrar el punto, sin volver a tomar el injerto. Esto hace que el injerto se vaya contra el lecho vascular del periósteo y se vaya a pegar también como de mucho mejor manera a la zona del bolsillo. Miren, ahí lo pueden ver bien. Yo salgo en el bolsillo y si yo estiro esa fijación se mueve porque no estoy tomando el periósteo, porque es más complejo. Pero de vuelta voy al fondo, tomo el periósteo en el fondo paso arrastrando alrededor del hueso. Salgo sin tomar el injerto, genero el anclaje posterior y cuando tengo ese anclaje posterior listo, cierro el punto. Y otra recomendación, el punto traten de dejarlo siempre arriba del injerto. Yo prefiero que quede arriba del injerto porque la posición del injerto es mucho más exacta cuando lo hacemos de esa manera. Entonces, este caso, en el caso que estábamos viendo, el control a los 5 días, como teníamos una buena cicatrización y teníamos una zona de altura, realizamos la conexión o la cirugía de segunda fase en el mismo, bastante temprano, no esperamos que terminara de cicatrizar, diseñamos unos provisorios y esos provisorios los fuimos a capturar con los pilares comunes y corrientes de titanio provisionales, los tomamos, capturamos y aquí lo que nosotros empezamos a hacer es lo que estábamos hablando antes, es tratar de dejar zonas cóncavas para que se pose el tejido cuando tenemos las características correctas. Si yo quiero movilizar el tejido, yo voy a generar una zona convexa más alta y eso va a traer consigo que el tejido suba. Si dejo espacio, probablemente la encía va a ir bajando si es que tengo las condiciones. Entonces, dejamos puesto el provisional, evaluamos el provisional y nos damos cuenta que si lo miramos desde oclusal, nos va a faltar un poco de volumen en la zona del póntico. Entonces, lo que hacemos es ir a, para mi gusto, probablemente la zona de injerto más fácil de tomar y que tiene, según la literatura, los nuevos estudios que están saliendo de histología, el punto donde tenemos más altura de lámina propia, que efectivamente es un conectivo fibroso, maravilloso, que se mantiene, que prolifera, una maravilla. Lo ponemos en el lugar donde lo tenemos que instalar, lo fijamos con un puntito de lazo y dejamos que la naturaleza haga lo suyo. Vamos enseñándole a la paciente cómo lavarse los dientes, cómo pasar tejido interproximal, vamos esperando a que maduren los tejidos hasta que tenemos ya la evaluación de los perfiles de emergencia más o menos como queremos. Esperamos un par de semanas a que esto no se modifique y si no se modifica, tomamos la impresión y mandamos a hacer la rehabilitación definitiva, que en este caso fue una rehabilitación de circonio monolítico, maquillado, tratamos de ser lo menos problemático posible en términos de rehabilitación. Instalamos la rehabilitación el día del delivery y esta paciente, aparte de lo buena onda que ha sido con nosotros, es muy comprometida con los controles. Entonces, vamos viendo siempre cómo ella va evolucionando. Perdón, ahí algo me pasó. Ahí tenemos controles. Vemos cómo sigue avanzando. Este fue el control del año pasado, han habido algunos cambios volumétricos y desarmamos. Y aquí me tocó ver que en el lado donde yo pensé que tenía mayor cantidad de queratina, por hacerme el poco invasivo, es el lado que menos ha mantenido el volumen. Entonces, después de este caso, nunca más hice los strips o las banditas tan pequeñas. Me voy a saltar este caso por términos de tiempo, les pido mil disculpas. Y vamos a pasar a mostrar dos casitos cortos, si es que no me retan, donde este fue el primer caso, que es un paciente que llega con un problema estético que nos manda el ortodoncista y hacemos el análisis y nuevamente tenemos que pasar por el mismo protocolo. Si ustedes ven, el paciente viene por ortodoncia,
le cae una bombilla entre medio sin que tenga que abrir la boca. Entonces hay problemas que son un poco más complejos. Hacemos el encerado, hacemos las fotos y en la primera sesión lo único que hicimos con el paciente fue alargar los bordes incisales con composite. Sentamos al paciente, le pusimos un poquito de composite provisorio y ustedes pueden ver el lado derecho de la pantalla tiene los dientes más largos y el lado izquierdo tiene esta sonrisa abierta o esta mordida abierta, como se le arranca un poquito la lengua. Nos dimos cuenta que lo único que había que hacer con este paciente, más que desarmar los implantes, regenerarlos de nuevo, alargar el diente. Ahora el problema es que si nosotros hacíamos esta planificación, el hecho de alargar el diente, que ya era bastante largo, iba a involucrar que nosotros tuviésemos que hacer una modificación del margen gingival hacia coronal, como un CAF, digamos. Hacemos el análisis de la prótesis, en el combing se veía que todo estaba en posición, vemos que hay una mucosa que está bastante inflamada, hay un poquito de supuración, pero lo atribuimos a una mucositis. Entonces lo tratamos y en este protocolo, que ahora apareció hace un tiempo, de los señores Martínez Stefanini y compañía, lo que hicieron fue hacer una propuesta de las dehiscencias en el sector estético. Y estas dehiscencias iban a ser mayores o menores, iban a involucrar más allá de las papilas, menos papilas, etc. Básicamente lo vamos a manejar como 3 grupos. Cuando tengo una situación bastante simple, voy a poder hacer un colgajo desplazado coronal sin tener que hacer movilización quirúrgica, modificación protésica. Cuando tengo defectos de papila, hay que hacer una técnica que se llama Connective Tissue Platform, que involucra una reconstrucción vertical del sitio dentulo donde está el implante. O podemos hacer un CAF que involucra una modificación de la corona, cuando es un poquito más complejo. Porque al modificar la corona y cambiar la corona, las papilas que son triangulares y pequeñas pasan a ser un poquito más anchas. Nosotros cuando sacamos el pilar nos dimos cuenta que este era el diseño de la zona perimplantar, que era un transfer que habían tallado en la punta. Ustedes comprenderán que el implante está puesto por lo menos a 8 milímetros más profundo, pero un paciente súper reacio a la cirugía, súper reacio a partir todo de nuevo, bastante complejo. Cambiamos el pilar porque lo primero que tenemos que saber en este tipo de pacientes es que si lo podemos rehabilitar o no. Ese es el punto de partida. Si no los podemos rehabilitar, estamos fritos. No hay nada que hacer. Y en este caso nos dimos cuenta que el tornillo caía justo donde queríamos el margen gingival. Entonces, probablemente con algún tipo de modificación o pilar modificado, podíamos lograr la rehabilitación. Cambiamos la corona y dejamos espacio para que cicatricen los tejidos. Pasan por lo menos 2 meses. Esto es lo que llega al paciente. Una mucosa que se expresa de mejor manera, ya no está inflamada, es un poco más tratable quirúrgicamente. Hicimos el diseño del colgajo y tratamos, como ustedes pueden ver, de soportar todo en el tejido que dejamos en la base de las papilas. Casi toda la reconstrucción va a ser a expensas del pilar, que es una parte que es demasiado vascular. Utilizamos un injerto de tejido conectivo que desepitelizamos en boca. La toma de este injerto de tejido conectivo es mucho más rápida y mucho más fácil que las tomas en bolsillo. Ustedes pueden ver que si piensan el filo de la hoja 15C es de 1 milímetro, nosotros estamos calibrando alrededor de 1,5 milímetros. Marcamos siempre con vista desde contralateral mirando afuera y cuando tenemos el diseño en el fondo del porte del injerto de tejido conectivo que queremos tomar, empezamos a calibrar el espesor. Y la calibración del espesor es cuando nosotros vamos con el bisturí y hacemos esta pequeña quiebre en el bisturí. Se equivocó el cirujano, perdón. Miren, entro con el bisturí y se quiebra así. Se quiebra así. Y cada vez que se quiebra, el filo del bisturí va a levantar en espesor parcial el espesor del paladar. Y eso nos podemos ir guiando por el filo de la hoja. Deberíamos tomar 1,5, 1, por ahí, para tratar de sacar exclusivamente el epitelio. Luego calibramos hacia medial, vamos liberando, ojalá siempre en el mismo espesor, y cuando lo tenemos libre completo, que incluso podemos meter la sonda periodontal y medir desde la parte distal a la parte mesial, si es que estamos con la toma completa, lo sacamos, tomamos el injerto en un baja lengua, empezamos a sacar el epitelio, hacemos una incisión pequeñita en la mitad posterior le ponemos el dedo, apoyamos el bisturí de poto bien apoyado, cosa que cuando movamos hacia atrás y adelante sea solamente lo oblicuo del filo del bisturí que se vaya llevando el epitelio hacia adelante.
La toma de este injerto nos aleja, tiene dos ventajas principales, que nos aleja de la zona vascular y donde pasa todo el paquete vasculonervioso, por lo tanto el más dolor, y tiene una calidad de lámina propia o de tejido conectivo puro que es mejor. Cuando nosotros tomábamos estos injertos en bolsillo y veíamos estos maravillosos, o vemos estos maravillosos injertos gorditos, esa parte amarilla es grasa. Y cuando ustedes hacen asado y van a comprar, si les venden grasa, buena onda, pero se va a tener que reabsorber, va a hacer que el injerto sea mucho más difícil de adaptar a la zona receptora, que es complejo cuando hacemos cubrimientos radiculares sobre todo. En cambio, cuando tomamos un injerto más superficial y queremos mayor grosor de conectivo, podemos ponerlo en capa o doblarlo. En este caso ocupamos dos capas, una primero para cubrir el pilar y después una que nos diera más vascularización como para proteger de la mejor manera que pudiésemos el tejido. Ustedes pueden ver que se va suturado a la base de la papila y en estos pacientes que tienen implantes podemos incluso pasarnos con la desepitelización de las papilas hasta palatino para poder ganar mayor altitud. En este caso ustedes ven que está fijo con sutura reabsorbible, ocupamos varios puntos, los puntos como les comento los vamos dejando en el injerto para que lo mantenga lo más estable posible. Ahí ven la adaptación del injerto de tejido conectivo, el cierre, control, el paciente no se lava los dientes, no quiso comer como un mes, bajó 20 kilos, ataques de pánico, fue en verdad un paciente que fue muy complejo en términos de la experiencia que vive, del trauma que le pasó con esto. Él había tenido un accidente. Pasó el tiempo y cuando teníamos cicatrizado pasamos a la confección del pilar ya directo al implante y empezar a manejar el perfil de emergencia de la mejor manera que pudiéramos. Cuando teníamos ya más o menos definido lo que íbamos a hacer, que íbamos a transformar los caninos en laterales, íbamos a poner centrales, los premolares, tratar de camuflarlos más también hacia atrás. Hicimos el mock-up, el paciente aprueba el mock-up y diseñamos la primera alternativa que nos permite rehabilitar implantes que estén demasiado vestibularizados, que es utilizar un pilar personalizado, en este caso en circonio, monolítico, lo más pulido posible, que sea lo más amistoso con los tejidos blandos, y que tenga la altura que tenga que tener, tratar de mantener los tejidos ahí, lo instalamos y después de eso trabajamos como si fuera una prótesis fija convencional. Ahí está el día del delivery, me parece, la carilla o la corona instalada en el día D y luego control de 4 años. No es una situación estética perfecta, podemos ver un triángulo más arriba, el otro triángulo más abajo, pero por lo menos si lo pensamos tuvimos una situación bastante amena después de ese punto de partida. Y con esto ya los dejo ir a descansar, a tomar una cerveza. Bastante bonito porque tiene el mismo problema. Es de los casos bastante antiguos donde cada vez que al principio lo mostraba, todo el mundo decía, saca el implante. Tenéis que sacar el implante, tenéis que sacar el implante está mal puesto. Y a mi entender siempre esta parte perimplantar es capaz de proteger y mantener. Hemos tenido algunas cirugías que abrimos y vemos fibrointegración en los implantes y eso está. Entonces ustedes ven, tenemos un defecto que estéticamente nos afecta, pero más que la estética, afecta funcional a la paciente. La paciente se le mete la comida, es difícil lavarse, le duele cuando se lava, la lechuga, la chía, quinoa, todas esas cosas desagradables para los tejidos perimplantares estaban presentes. Entonces nuestra estrategia fue la misma, en base a la cara nos dimos cuenta que teníamos que alargar los bordes incisales y lo único que queríamos hacer tratar de proteger ese implante para que se mantenga estable en el tiempo. Y en base a eso, vimos el escáner y si ustedes se dan cuenta, acá hay hueso, ahí. Perdón, ahí. Ahí hay hueso. Cuando se ve, aunque sea una lámina de hueso en el escáner, significa que hay más de 1 milímetro y algo, porque el ruido en general no deja ver espesores muy pequeños. Entonces, según eso, el implante estaba sano, tenía una mucositis en la parte superior que está bastante controlada por la paciente. Planificamos hacer un aumento de injerto a través de un injerto de tejido conectivo. Sacamos la corona, vemos lo amateur, lo poco cariñoso que fue la corona, como que no le limpiaron el cemento, no le pulieron, está oxidada. Fea, poco amor a la corona de la paciente. Entonces, para poder manejar postquirúrgico tuvimos que modificar este tipo de corona y ocupar un provisorio. Vemos la situación prequirúrgica, diseñamos el colgajo y en estas ocasiones cuando nosotros tenemos los picos óseos demasiado altos,
Si nosotros recordamos la literatura, la probabilidad de que esa papila después de levantar un colgajo se quede en posición a mayor altura o diferencia entre el pico óseo va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Entonces, en casos como este, que no necesito levantar la papila porque no necesito movilizar el colgajo, cambiarlo de posición, lo que hacemos es conservar la papila y dejarla pegada, con la consideración de que por lo menos tenemos que tener 1,5 a 2 milímetros en las zonas que estamos dejando para que sigan vascularizadas. Levantamos el colgajo en el espesor más parcial que pudimos, según nuestra curva de aprendizaje, tomamos el injerto y en este caso, que es más antiguo, insisto, mi curva de aprendizaje me hacía mucho más complejo el hecho de poder suturar directo con una sutura 7-0 al pedacito de periósteo que te queda en la base de la papila. Entonces me era más fácil manejar sutura anclada al periósteo. Creo que ambas funcionan, es mucho más exacto y mucho más bonito, más italiano si lo quieren, cuando uno lo hace con los puntos más pequeños. Pero lo importante es que la fijación del injerto esté siempre en el lecho vascular, cosa que si el paciente por alguna razón es así y se mueve el colgajo quede vascularizado en la posición. Cerramos por primera intención, tratando de aproximar lo mejor posible las líneas de incisión. Vemos el sitio donante, la movilización o el diseño protésico que cambió para tratar de modificar el margen gingival, y con esto vamos dejando que cicatrice, el control de la semana, nos vamos hacia adelante, vemos el control al mes, a los 2 meses, aún falta que vaya modificando ese tejido, en 6 meses ya nos empezamos a atrever a tallar un poco, tomar las impresiones, en este caso por la posición que tenía el implante, nuevamente tuvimos que ocupar un scan body que es más largo, si ocupábamos un transfer tradicional quedamos en la mitad del camino. Y miren, y esta es la otra opción que nosotros tenemos cuando los implantes están con esta inclinación no tan adecuada. Ocupamos un tipo de rehabilitación con un sistema que se llama Axis, que lo único que permite es atornillar angulado. Si el tornillo normal entra así, esta cabeza de tornillo va a permitir que yo pueda atornillar así. Y eso hace que yo pueda modificar la posición de la chimenea. El implante va a entrar igual, todo lo demás es igual. Lo único que cambia es cómo se atornilla la chimenea. Mira, en ese minuto, nosotros en el diseño lo que hicimos fue llevarlo hacia palatino y mover hasta 12 grados, 20 grados, depende del aditamento protésico. Ahí está, es un pilar tibis angulado que ustedes pueden ver arriba, que la gracia que tiene es que ocupamos una llave especial y podemos atornillar angulado. Y para que no se olviden, si es que lo llegan a ocupar, la corona se cementa con el tornillo puesto. Porque si no cementáis la corona con el tornillo puesto, ya la manufacturamos, bla, 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 disilicato de litio, muy lindo, harta rehabilitación. Miren, cuando se cementa la corona, si yo trato de meter el tornillo después por ese tubo que está angulado, no me va a entrar jamás, jamás. Y nadie te lo dice. Y uno aprende cuando lo cementa. Entonces, ojo, siempre les recomiendo que para poder ajustar el T-Base, una vez que ya lo tenemos chequeado, que la posición no se mueve y que tenemos todo perfecto, en este caso hicimos unas pequeñas modificaciones de color, cementenlo atornillado a un análogo y cubran la parte que puede ser de CAF, que en este caso esta solución protésica no tiene, cúbranlo con algún tipo de flow o algo para no modificarlo, lo cementan, pulen la interfase, toda la parte que va en relación a la encía va monolítico, pulido, no va con glaze, no va absolutamente con nada, a lo mejor, si bien no hay muchas diferencias entre las superficies, pero el pulido se ha visto que es mucho mejor que poder glasearlo. Entonces ahí tenemos el día de la instalación, control al mes, y aquí empezamos a cruzar los dedos. El 2018 todo se mantenía en posición. Aquí hay un tema que podemos conversar para otra vez, si es que me invitan de nuevo, sobre sondaje. Yo encuentro que si bien no es tan importante como en periodoncia de dientes, sí nos va a dar una indicación. Hay veces que sangra como una napa, como cuando uno aprieta algo que está lleno de líquido, ese sangrado es el que yo ando buscando cuando hago el sondaje. Hacemos el recall, controlamos el transmucoso, 2021, 5 años, y podemos, después del tiempo, como les dije, muchas veces tomábamos los registros para poder ver, después de 5 años encontramos que tenemos un grosor de encía, un espesor de encía de más de 3 milímetros, tenemos una altura que es exageradamente amplia y un paciente que se ha mantenido en salud y no ha tenido ningún problema hasta por lo menos el año 2021 que tenemos los controles y se ha mantenido en salud solamente modificando el componente gingival de todo este tejido perimplantar. Perdón por haberme pasado, por lo entusiasmado que estaba,
Les doy las gracias, no sé si habrán preguntas, está mi correo, si necesitan algo, gracias. Me emocioné. A ver. Agradecemos al doctor Grau, tenemos espacio para algunas preguntas. Van levantando la mano, yo les paso el micrófono. Muchas gracias, Sebastián. Muy lindo los casos, el registro fotográfico extraordinario. Una pregunta, ¿qué valor le das tú, porque no lo veo en ninguno de los casos, los concentrados planetarios, el PRF específicamente, para el manejo de los tejidos humanos? Creo que es lo mismo que delante hice algún comentario. Hay ciertas cosas que son mandatorias y ciertas cosas que no son mandatorias. Desde ese punto de vista entiendo que algunos concentrados plaquetarios, que nosotros ocupamos también hace mucho tiempo, ayudan a la cicatrización temprana. Pero mi problema con los concentrados plaquetarios no es con el concentrado plaquetario en sí, es con el concepto de algunas filosofías del concentrado plaquetario que ponen por encima en la utilización de 8 membranas a enseñarte a cerrar un colgajo sin tensión. Tú puedes poner 35 membranas de PRF, pero si no cierras el colgajo sin tensión y cicatrizas sin tensión, va a fallar. Entonces, creo que es un condimento más a la paella, te puede ayudar, por supuesto que te puede ayudar, pero no es mandatorio. Y desde ese punto de vista, tú no viste en ninguno. ¿Lo usas? No. En la universidad lo usamos por un tema más docente, académico. Aquí tengo la suerte de tener algunos alumnos, y en la universidad está. En el fondo es casi que protocolo que tú pides PRF de los tipos que sean L y el que sea. Pero en mi clínica, en mis protocolos, no ocupo nunca. ¿En el paladar tampoco? Tampoco. Okay. De hecho, creo que si lo tienes, si está dentro de tus protocolos, dejarle yo les dejo algunas esponjitas colágenas, la mayoría de las veces no les dejo nada, no te voy a mentir. Pero si lo tienes dentro de tu protocolo, por supuesto que va a ser un postoperatorio mucho más favorable para el paciente. Okay, gracias. ¿Más preguntas para...? No. Y eso que somos amigos. Muy buena presentación, Seba. Gracias, doctor Mena. ¿Qué opinas cuando quedan gránulos de semi-injerto en el perfil de emergencia, cuando uno hace, por ejemplo, un implante inmediato de el CAPI, parece que quedan esos granitos de semi-injerto fibrio integrado? Es buena la pregunta, porque yo he tenido como un cambio de pensamiento frente a eso. Creo que depende mucho cómo uno maneje el perfil de emergencia. Hay veces que uno saca el provisional y tú veis que están como un espejo, están perfectos, están planitos. Y otras veces que aparece como un popcorn de adentro. Y eso hoy día prefiero sacarlo, porque siento que no logran tener un sello tan bueno como cuando sí están integrados. Desde el punto de vista de la literatura, hay varios reportes que hablan que uno puede tener una fibrointegración de las partículas de semi-injerto en la zona del perfil de emergencia, que te ayuda a subir el volumen, pero si me dieran a elegir entre tener seno injerto en la zona del perfil de emergencia o exclusivamente un conjuntivo o una lámina propia de la tuberosidad gordita maravillosa, prefiero la encía, pero sí, lo hago igual. ¿Tenemos espacio para una pregunta más? Puedo contestar, ¿eh? Ganar en altura, soft tissue platform, por hablar de eso. Hola, buenas noches, gracias por la presentación. No me quedó claro cuando hacía la regeneración vertical, decía que mezclaba el seno injerto con el ano injerto. Ahí usted dijo que hacía un raspado. Perdón, con el auto injerto, ¿de qué lugar lo saca preferentemente? Mira, en general de la zona donde estáis trabajando. Cuando estamos trabajando en el sector anterior, por último me voy un poquito más afuera con las descargas más lejanos y levanto ahí la espina nasal o la zona adyacente.
Si necesito mayor cantidad de autoinjerto, cambio el tomador. El que yo mostré se llama Safe Scraper, que es de Meta. Hay uno que se llama Micros, que es como un lápiz Bic. ¿Existe el lápiz Bic todavía o no? Lápiz Bic, imagínate que viene con un bisturí circular por dentro. Y tú raspás y ese no es necesario ni siquiera abrir un colgajo tan grande. Entonces, si necesito eso, voy a la línea oblicua externa, a la altura del primer, segundo molar, le meto el dedo por el lado, toco la línea oblicua y hago una incisión perpendicular paralela a la línea de oclusión de los dientes, digamos. Metís por el bolsillo, tucu, 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 en ese ritmo, y sale por lo menos 1 gramo, es muy fácil de obtener. Creo que en estas cirugías de regeneración vertical, como lo comenté, lo más difícil al principio, cuando ya tú quirúrgicamente sabes manejar los colgajos, en el fondo, si tú sabes liberar un colgajo, que yo te haga hacer una regeneración vertical, una regeneración horizontal, un cubrimiento, va a ir en cómo tienes que fijar el injerto, porque el cierre se va a producir. Entonces, lo que uno más sufre al principio es con la fijación del injerto y la toma de esto. Todas las cosas que uno no abre y va directo. Y frente a eso, la recomendación es al principio irte con todo lo más que te facilite la pega lo más posible, que tengáis las mejores chinchetas, que tengáis el mejor separador, que tengáis el mejor segundo cirujano. O sea, las regeneraciones verticales, al principio con Cristian operamos varias, nos mandamos bilateral, y necesitáis al principio de la curva, cuando los dos estábamos aprendiendo, necesitáis ir con alguien que sepa para dónde hay los movimientos, eso. Creo que por ahí va irle perdiendo el miedo a la regeneración vertical, que por lo menos a mí me lo enseñaron cuando yo estaba en el posgrado, que no existía. O escuché gente que decía que se hacía en Italia nomás. Pero ahí estamos. Bueno, agradecemos la presentación del doctor Gao. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Un regalo especial para que lo disfrutes. Muchas gracias. Oye, nuevamente muchas gracias por la invitación. Se pasaron. Ha sido un honor para mí poder estar acá compartiendo con ustedes. Gracias.